Ustedes, los que van deprisa, nunca lo ven. Creen que la sierra es nomás un montón de pinos y neblina que les estorba para llegar a la costa. Pero para nosotros, los que vivimos del asfalto, los que contamos la vida en kilómetros y no en calendarios, la sierra es un libro abierto. Y aquí, en este paradero que huele a café requemado y diésel frío, en el mero espinazo de la Sierra Madre, hay historias que te hielan más que el viento de enero. Mi nombre es Braulio. Me dicen, el zorro, no por astuto sino por viejo. Me cae. Llevo 40 años ruleteando estos caminos, y mis ojos han visto de todo. Pero nada, nada, se compara con la historia de doña Elena, la que aquí conocemos como la viuda del tren. Y esa luz, esa luz, es el misterio que nos mantiene despiertos en la madrugada. Verán, justo allá abajo, en el cañadón que se traga la carretera, yace el muerto. Así le decimos al vagón. Es un vagón de pasajeros de los de antes, de esos de primera clase que usaba el ferrocarril de la sierra, antes de que todo se volviera carga y contenedores. Lleva ahí varado más de 30 años, desconectado del mundo, sobre un tramo de vía muerta que no lleva a ningún lado. Es un fantasma de metal oxidado, y la leyenda, la que cuentan los más nuevos, es que está embrujado, porque cada noche sin falta, justo cuando el sol se rinde y la sierra se pone su cobija de estrellas, una lámpara de queroseno se enciende dentro de ese vagón vacío. No es un foco, no es una batería, es una flama cálida, anaranjada, que parpadea como si alguien estuviera ahí, leyendo un libro o esperando a alguien. Pero yo sé la verdad, o al menos, sé la historia de la verdad. Esa luz no es un espanto, es una promesa, y le pertenece a doña Elena. Doña Elena no es de aquí. Llegó hace como 50 años de la capital, del brazo de su esposo, don Genaro Valdés, un ferrocarrilero de los de cepa, un hombreón con voz de trueno y manos de lija, pero con una mirada que te leía el alma. Genaro era el jefe de estación de la línea de la sierra. Era un hombre recto, de esos que ya no hacen. Su palabra era su firma, y su vida era el tren. Cuando la línea cerró, cuando el gobierno dijo que ya no era negocio mover gente por las montañas, a Genaro se le murió algo por dentro. Pero en lugar de irse, se quedó. Compró ese pedazo de tierra donde estaba el vagón varado. El observatorio, como él le decía, era su santuario. Elena, doña Elena, era su complemento. Fina, educada, con una elegancia que no se compraba ni con todo el oro de Sinaloa. Ella podría haber vivido en las lomas, pero eligió la sierra, eligió a Genaro. Juntos levantaron una casa de piedra y madera, a unos 200 metros del vagón. Tuvieron un hijo, que se fue al norte, y nomás mandaba dólares, pero nunca el corazón, así que se quedaron solos, ellos dos y la montaña. Durante 30 años, cada noche, don Genaro iba a su vagón. Decía que era su oficina. Encendía su lámpara de queroseno y se sentaba a escribir, a leer, a pensar. Aquí controlo mi mundo, mija, le decía a Elena, y ella lo veía desde la ventana de la cocina. Esa luz era su faro, era la señal de que todo estaba bien, de que el capitán estaba en su puesto. Pero el tiempo no perdona, ni aunque seas de roble. Don Genaro enfermó, una tos que se volvió sombra, un cansancio que se volvió ancla. Doña Elena lo cuidó con la devoción de una santa y la fuerza de una generala. Lo llevó a médicos en Culiacán, en Guadalajara. Gastaron lo que tenían y lo que no. Pero el cuerpo de Genaro ya había dado su último viaje. Murió una noche de tormenta, en su cama, mientras la lluvia golpeaba el techo de lámina. Murió, y por primera vez en 30 años, la lámpara del vagón no se encendió. Los primeros meses fueron un silencio espeso. Doña Elena, con sus 70 años a cuestas, se movía como una sombra en su propia casa. El luto le pesaba en los hombros. Los camioneros que pasábamos y la conocíamos, nos parábamos a dejarle un poco de despensa, a ver si necesitaba algo. «Estoy bien, Braulio, mijo. Dios te pague», me decía. Pero sus ojos estaban secos de tanto llorar pa' adentro. La casa se sentía fría, y el vagón, allá abajo, era solo un ataúd de fierro. Hasta que una noche, un martes creo, yo venía bajando la cuesta, frenando con motor pa' no quemar las balatas, y lo vi.
Mi corazón dio un brinco que casi se me sale por la boca. Allá abajo, en el vagón muerto, brillaba la luz, la misma flama anaranjada, temblorosa, Virgen de Guadalupe. Me persigné. Pensé que era el alma de don Genaro, que venía a penar. Reduje la velocidad y me orillé en el mirador. Saqué los binoculares que siempre traigo para ver si no hay derrumbes. Enfoqué. No había nadie. El vagón estaba oscuro por fuera, pero la luz adentro era innegable. Esa noche, doña Elena también la vio. Estaba en su cocina, lavando la única taza que había usado para su té de azahar. El reflejo en el cristal de la ventana la hizo voltear. Soltó la taza, que se hizo añicos en el suelo de barro. Sus manos temblaron. No era miedo. ¿Era esperanza? ¿O se estaba volviendo loca? Genaro, ¿eres tú?, susurró al viento. Corrió a la puerta, pero el frío de la sierra la detuvo. Era una caminata peligrosa de noche. Se quedó ahí, en el porche, envuelta en su rebozo, viendo la luz, viendo cómo el imposible sucedía. ¿Quién encendía esa lámpara? El vagón estaba cerrado con un candado que solo Genaro abría. ¿Y la llave? La llave se la había puesto Elena en el bolsillo de su mejor traje, antes de que cerraran el ataúd. «Pa' que no te quedes afuera de tu cielo, mi viejo», le había dicho. La historia corrió como pólvora en el paradero. «El fantasma de la sierra», le empezaron a decir. Los jóvenes ya no querían pasar por ahí de noche, pero yo sabía que los fantasmas no encienden lámparas de queroseno. Los vivos, sí, y casi siempre, lo hacen por motivos que el dinero puede explicar. Yo seguí mi ruta, pero esa imagen no me soltaba. Dejé mi carga de tomates en Nogales y regresé vacío. Cuando pasé por el paradero, me enteré de la novedad. Doña Elena ya no estaba sola. Había llegado el sobrino, Leonardo, el hijo de la hermana de Elena. Un tipo que no bajaba de los 45, pero que vestía como de 20. De esos que se peinan con gel y usan los lentes de sol en la cabeza, aunque esté nublado. Yo lo había visto un par de veces en los funerales, siempre con prisa. Pero ahora no. Ahora había llegado para quedarse. Lo vi con mis propios ojos, compa. Llegó en una camioneta que brillaba más que el sol. Una de esas Lobo Platinum último modelo, color perla, con rines que parecían espejos. Un monstruo de $100,000 que se veía ridículo en el camino de terracería. Se bajó de la troca como si fuera el dueño de la montaña. Botas de piel de avestruz, cinto piteado y una camisa que seguro costó más que mi semana de diésel. Abrazó a doña Elena en el porche, pero era un abrazo falso, de esos que no calientan. «Tía de mi alma, ¿cómo me la dejaron sola? Pero ya estoy aquí, yo me hago cargo de todo», le dijo con una voz que chorreaba miel. Doña Elena, en su soledad, lo vio como un salvador. «Qué bueno que viniste, mijo, la casa se siente tan grande». Leonardo entró y su mirada no era de consuelo, era de tasador. Medía los muebles de madera fina, la extensión del terreno, la vista de la cañada. «Tía, esto vale oro». Mi tío Genaro sí que tenía ojo. «Pero esto está muy descuidado. Hay que modernizar». Los siguientes días, Leonardo no se dedicó a consolar a la viuda. Se dedicó a poner orden. Llegaba con papeles, carpetas y una labia que mareaba. «Tía, tenemos que arreglar lo de la herencia». Mi tío, que en paz descanse, era un poco desorganizado con sus finanzas. Dejó las cosas complicadas. Doña Elena, que nunca se había metido en esos asuntos porque Genaro era el hombre de la casa, se sentía abrumada. «Tú dime qué hacer, mijo. Yo ya no entiendo de esos trotes. Usted no se preocupe, solo necesito su firma aquí, y acá», decía Leonardo, deslizando hojas y hojas de lenguaje legal que Elena no entendía. «Es para mover el dinero, tía, para pagar los impuestos, para que el gobierno no nos quite lo nuestro». Doña Elena, confiada, firmaba. Firmaba su casa, firmaba su tierra, firmaba los ahorros de toda una vida. Yo pasé por ahí y los vi en el porche. Leonardo con su pluma fuente, y Elena con la mirada perdida en las montañas. Me bajé con el pretexto de regalarle un queso de Chihuahua. «Buenas tardes, doña Elena. Patrón», saludé a Leonardo. Él apenas me miró. «Gracias, zorro. Qué amable», me dijo Elena. «Tía, no debería estar hablando con esta gente. ¿Qué no ve que estoy ocupado con sus asuntos? Ándele, regrese a la cocina», le dijo Leonardo.
El desprecio en su voz me heló la sangre. Doña Elena agachó la cabeza y se metió. ¿Algo más, trailero?, me soltó el tipo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. No, no más que... Cuide a su tía. Es una joya, le dije. Yo sé cuidar mis joyas, respondió, y me dio la espalda. Mientras me alejaba, vi que la lámpara del vagón no se había encendido esa noche, ni la noche siguiente. La presencia de Leonardo parecía haber espantado hasta a los fantasmas. O a lo mejor, el que encendía la luz ya no lo veía necesario. O peor, a lo mejor no podía. Pero doña Elena no era ninguna tonta. Era una mujer de la sierra, y la sierra te enseña a callar, a observar y a esperar el momento. Había algo en la prisa de Leonardo que no le gustaba. La prisa es mala consejera, solía decir Genaro. El que mucho corre, pronto tropieza. Elena empezó a reflexionar. Su mente, aguda como un cuchillo de monte, empezó a conectar puntos. ¿Por qué Leonardo, que nunca los visitaba, ahora no se despegaba de ella? ¿Por qué tanta urgencia con los papeles? Una noche, Leonardo estaba en el pueblo, arreglando unos asuntos en el banco. Le dijo. Doña Elena sintió un impulso. Fue al cuarto de Genaro, que mantenía intacto. Abrió el ropero de cedro. El olor a tabaco y a hombre limpio la golpeó. Ahí estaba el traje que Genaro había usado para la boda de su hijo. El mejor traje. Metió la mano en el bolsillo del saco. Su corazón latía con fuerza. Y entonces, sus dedos tocaron el metal frío, la llave del vagón, la que ella misma había puesto en el ataúd. Un momento. Pero, ¿cómo?, pensó. Ella recordaba claramente, ¿o no?, el dolor, el cansancio, la confusión de esos días. ¿Se habría equivocado? ¿Habría agarrado la llave equivocada? No. Ella recordaba el peso. Miró la llave en su palma. Tenía el logotipo del viejo ferrocarril. No era la llave del ataúd. Entonces, ¿cuál era la del ataúd? Genaro, susurró. Su esposo, en sus últimos días de lucidez, le había jugado una última treta. Siempre un paso adelante, mi viejo. Esa noche, doña Elena tomó una decisión. Se puso las botas de trabajo de Genaro, agarró la lámpara de aceite de la cocina y el impermeable de su esposo. La tormenta estaba regresando, pero no le importó. Bajó la vereda resbalosa hacia el vagón. La oscuridad era total. El silencio solo era roto por el viento. Llegó a la puerta del vagón. El candado era grande, de bronce, manchado de verde por el tiempo. Metió la llave. Giró. El candado se abrió con un chasquido sordo. Abrió la puerta corrediza. El rechinido fue espantoso, como un grito en la noche. El olor a encierro, a metal frío y a... algo más. A tabaco. El mismo olor del ropero. Encendió su lámpara. El vagón estaba como Genaro lo había dejado. Su escritorio de roble, sus libros de ingeniería, sus mapas de las vías. Pero sobre el escritorio había algo que no debía estar ahí. Un vaso de vidrio cortado, con el fondo manchado de lo que parecía ser whisky, y junto a él, ceniza de cigarro fresca. Doña Elena sintió el verdadero terror. No era Genaro, no era un fantasma. Había alguien que había estado usando el vagón. ¿Quién? ¿Y por qué? Retrocedió lentamente. Y entonces, sus ojos se acostumbraron a la penumbra y vio algo en la esquina, junto a un viejo maletín de cuero. Eran huellas de lodo fresco, y no eran las huellas de sus botas, eran más chicas, de tenis. De repente, un ruido afuera, un crujido de ramas. Doña Elena apagó su lámpara y se escondió detrás de la puerta. Su corazón parecía que iba a reventar el pecho. Contuvo la respiración. Unos pasos se acercaban, chapoteando en el lodo. Alguien se detuvo frente a la puerta abierta. Una silueta se recortó contra la noche gris. No era alta, era un niño. La silueta entró al vagón. «Ya sé que estás aquí», dijo una vocecita temblorosa. «¿Eres tú, don Genaro? Ya te volviste fantasma». Doña Elena salió de las sombras. El niño dio un grito ahogado y tropezó hacia atrás. Era Teo, el hijo de la cocinera del paradero. Un chamaco de unos 12 años, flaco y correoso. «Doña Elena, me asustó. ¿Qué hace usted aquí?» Elena respiró hondo, tratando de calmar su corazón. «Eso mismo te pregunto a ti, Teo. ¿Qué haces tú aquí?»
¿Tú eres el que enciende la lámpara? Teo bajó la mirada y pateó una piedra imaginaria. A veces, Elena se sentó en el escalón del vagón. El miedo se había ido, reemplazado por una inmensa curiosidad. Cuéntame, mijo, desde el principio, y no me eches mentiras, que para mentirosos ya tengo a mi sobrino. Teo se sentó a una distancia prudente. Yo era amigo de don Genaro. Él me dejaba venir, me enseñaba los mapas, me contaba historias de los trenes, decía que yo tenía chispa, me prestaba libros. Miró el escritorio. Cuando él se enfermó me pidió un favor. Me dio una copia de la llave. Sacó del cuello un cordón de cuero con una llave idéntica a la de Elena. Me dijo, Teo, cuando yo ya no esté quiero que vengas de vez en cuando, que cuides el vagón, que leas mis libros y que enciendas la lámpara, para que la patrona, así le decía a usted, para que la patrona sepa que sigo aquí, que todo está bien. A doña Elena se le llenaron los ojos de lágrimas. Mi viejo, mi Genaro, pero eso no es todo, dijo Teo con la voz dura. La noche que llegó, su sobrino, el de la camionetota, yo estaba aquí, leyendo, y él llegó, no me vio, venía hablando por teléfono. Estaba muy enojado. Elena se irguió. ¿Qué decía? Teo frunció el ceño, tratando de recordar. Decía, el viejo se murió y no me dejó nada a mí. Todo se lo dejó a la tía. Pero es una tonta. Ya la tengo comiendo de mi mano. Decía que los papeles de la herencia eran un desastre a propósito, que don Genaro lo había hecho para protegerla a usted. Elena sintió un frío que no era de la tormenta. Sigue, ordenó. Y luego dijo algo de, la cuenta está bloqueada, que necesitaba dinero rápido, que unos inversionistas, de Polanco, Teo pronunció la palabra como si fuera exótica, estaban esperando, que querían comprar toda la sierra, que para hacer un resort de lujo, y que usted era el único estorbo, que si no firmaba por las buenas, la iba a hacer firmar por las malas. El vaso de whisky, la ceniza, no eran de Teo. Tema, Leonardo. ¿Él viene aquí? Preguntó Elena. Sí, viene en las noches, cuando usted ya está dormida. Se sienta ahí, señaló el escritorio de Genaro, y bebe, y habla por teléfono. Grita mucho. Dice que si usted no entiende, la va a tener que mandar a un asilo, que ya tiene los papeles para declararla incapaz. El castillo de naipes se derrumbó, la amabilidad fingida, la prisa, los papeles, todo era una farsa, una traición del tamaño de la sierra. Leonardo no venía a salvarla, venía a devorarla. Doña Elena se puso de pie. La mujer frágil y dolida se había esfumado. En su lugar estaba la esposa de Genaro Valdés, la patrona de la sierra. Mijo, le dijo a Teo con una voz que no admitía réplica. Necesito que me ayudes. Vamos a enseñarle a ese hombrecito por qué a esta sierra se le respeta. La mejor defensa es un ataque bien planeado, recordaba Elena que decía Genaro, quien, curiosamente, leía mucho a esos gringos de superación personal, como Napoleon Hill. Piensa, Elena, piensa. ¿Qué haría Genaro? Genaro era un hombre de planes, de respaldos. No confiaba en la gente fácil, y menos en los bancos. ¿Por qué Leonardo dijo que las cuentas estaban bloqueadas? Regresaron a la casa, empapados pero con un propósito. Elena secó a Teo, le dio un pan dulce y café caliente. Escúchame, Teo, lo que oíste es muy peligroso. Ese hombre es capaz de todo. No puedes volver al vagón. No por ahora. Y no debes decirle a nadie lo que sabes, ni a tu mamá. ¿Entendido? El niño asintió, con los ojos muy abiertos. Ahora, vete a tu casa, con cuidado. Y mañana te buscaré. Necesito que seas mis ojos y mis oídos en el paradero. Cuando Teo se fue, Elena cerró la puerta con llave. Se sirvió un trago de tequila, el primero en meses. El fuego le recorrió la garganta y le aclaró las ideas. Leonardo la creía una vieja tonta. Perfecto. Usaría eso a su favor. Se fue al ropero de Genaro. Esta vez no buscaba llaves. Buscaba algo más. Detrás de la ropa colgada, en el fondo, había una tabla suelta. Genaro se la había mostrado una vez, por si las moscas. Metió la mano y sacó una caja de metal. La caja negra de Genaro.
La llevó a la mesa de la cocina. Contenía poco, pero era vital. Un fajo de billetes, dólares y pesos. Un testamento, con el sello de un notario de Guadalajara, fechado hacía apenas 6 meses. Y una libreta negra. La abrió. Era la letra de Genaro. Clara, precisa. Un diario de sus finanzas, pero no de las del banco. Era un registro de cada préstamo que había hecho en el pueblo, de cada inversión en palabra que tenía. Y al final, una lista de propiedades. Propiedades que Leonardo no conocía. Terrenos comprados a nombre de Elena Valdés. Y una nota. Elena, mija, si estás leyendo esto, es porque ya me fui, o porque el coyote está en el gallinero. El coyote es Leonardo. Nunca confié en ese muchacho. Demasiada ambición y poco carácter. El dinero del banco es una carnada. La verdadera herencia está en esta libreta y en los papeles que guardé en el único lugar donde ese zángano nunca buscaría. El vagón. Pero no en el escritorio. Busca el águila. El vagón. Tenía que volver al vagón. Pero no podía. No ahora. Leonardo regresaría en cualquier momento. Escuchó el rugido de la Lobo Platinum subiendo la cuesta. Guardó la caja negra debajo de su colchón, justo como le había enseñado su abuela. Se lavó la cara y se sentó en la sala a tejer. Cuando Leonardo entró, encontró a la perfecta imagen de una tía inofensiva. «Tía, ¿qué hace despierta tan tarde? Y con esta tormenta, casi me mato allá afuera», dijo él, sacudiendo su chamarra de piel. «¿Y usted? ¿Por qué está mojada?» «Salí a cerrar el gallinero. Se me había olvidado», mintió Elena con calma. «Ay, tía, ya no está usted para esos trotes. Por eso quiero que se mude conmigo a la ciudad. Le consigo un departamentito de lujo, o un lugar donde la cuiden de primera». Elena sintió el veneno en las palabras. «Gracias, mijo, pero esta es mi casa. Aquí me voy a morir donde murió tu tío». Leonardo suspiró con falsa paciencia. «Tía, es que no entiende. Hablé con los del banco. Las cosas están mal, muy mal. Mi tío parece que tenía deudas. Hizo unas inversiones muy malas. En Houston, creo. Perdió mucho dinero. Estamos casi en la ruina». La mentira era tan burda, tan mal hecha. Genaro odiaba Houston. «Pinche ciudad de médicos rateros», decía. Mención. Houston. La única forma de salvar algo, tía, es vender. Vender ya. Tengo unos compradores, gente buena. Quieren hacer un hotelito aquí. Nos pagan bien, lo suficiente para que usted viva como reina. Doña Elena levantó la mirada de su tejido. Lo miró fijamente. ¿Vender? ¿Vender la tierra de Genaro? Es que ya no es de Genaro, tía, es suya. Y pronto ni eso si no pagamos las deudas. Mire, mañana viene el licenciado. El mío, no el vejestorio ese del pueblo. Vamos a firmar los últimos papeles. Es por su bien». Leonardo se sirvió un trago del whisky que traía en su maletín. Elena reconoció la botella. Era la misma marca que había olido en el vagón. «Estoy cansada, Leonardo. Hablamos mañana», dijo Elena, y se levantó. «Descanse, tía. Descanse. Que mañana es un día importante», dijo él con una sonrisa que le erizó la piel. Elena no durmió. En cuanto escuchó los ronquidos de Leonardo, se levantó. Agarró la caja negra, la lámpara y un morral. Salió por la puerta trasera. La tormenta amainaba. Bajó al vagón. Esta vez no sentía miedo, sentía furia. Una furia fría, calculadora. «Busca el águila», había dicho Genaro. Entró al vagón. Revisó el escritorio. Nada. Los libros. Nada. Miró las paredes de madera, los asientos de terciopelo raído. «¿Qué águila?» Y entonces la vio. En el techo del vagón, en el centro, había un panel de madera tallada. Un águila devorando a una serpiente. El escudo nacional. «Claro, Genaro. Tan obvio». Se subió al escritorio. El panel estaba atornillado. No podía. Bajó. Buscó en la caja de herramientas de Genaro. Un desarmador. Volvió a subir. Le costó un esfuerzo tremendo. Sus manos, artríticas, apenas podían. «Vamos, Elena. No te rajes ahora». El primer tornillo cedió. El segundo. El tercero. El cuarto. El panel se abrió con una bisagra, como una puerta al cielo. Adentro, había un compartimento secreto. Y dentro, un portafolio de cuero. Lo bajó. Se sentó en la silla de Genaro.
Sus manos temblaban tanto que apenas podía abrirlo. Y lo que vio, le quitó el aliento. Eran los títulos de propiedad originales, no solo de su casa, sino de media sierra. Genaro había estado comprando terrenos comunales, pedacitos, durante 30 años. Calladito. Pero eso no era lo más importante. Estaban los papeles del banco, los estados de cuenta, y una carta del gerente. No era una cuenta bloqueada, era una cuenta protegida, un fideicomiso. Genaro lo había estipulado así. El dinero solo se liberaría a Elena en persona, y con 2 testigos, el padre del pueblo y el licenciado Matías, su viejo amigo. Si Elena moría, el dinero pasaba a una fundación para la sierra. Leonardo no estaba en la ecuación, por eso estaba desesperado. El dinero que él creía heredar no existía para él. El único dinero que podía tocar era vendiendo la tierra que Elena acababa de firmarle sin saber. Y había algo más. Una grabadora de periodista de las de antes, de casetes, y un casete, con la letra de Genaro, para Leonardo, escuchar antes de joder. Elena sintió un escalofrío. ¿Qué había hecho Genaro? No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Pero yo no estoy ni ciega ni sorda, Leonardo, pensaba Elena mientras subía de regreso a la casa, con el portafolio bajo el rebozo. Amanecía. El cielo se pintaba de rosa y naranja, una belleza que contrastaba con la negrura que sentía en el alma. Escondió el portafolio junto a la caja negra. Se bañó. Se puso su mejor vestido, el que Genaro le decía que la hacía ver como una reina. Se arregló el cabello plateado en un chongo apretado. Preparó café, fuerte, negro, como su determinación. Leonardo bajó tarde, con los ojos hinchados y el humor agrio. Tía, ¿ya está listo el café? El licenciado no tarda. Viene de la ciudad. Es un hombre importante. Come en restaurantes de Polanco, no en fondas de carretera. Así que compórtese, por favor. Mención, Polanco. Elena solo asintió sirviéndole la taza. Claro, mijo. Hoy es un día importante. A media mañana, llegó el licenciado. No era el vejestorio del pueblo, sino un tipo joven, con un traje que se veía caro pero mal ajustado, y un maletín de Louis Vuitton que parecía más falso que un billete de 3 pesos. Mención, Louis Vuitton. Se sentó a la mesa, sacó sus papeles y su pluma de oro. Doña Elena, un placer. Leonardo me ha puesto al tanto de su situación. Es una lástima lo de don Genaro, pero los negocios son los negocios. Si me hace favor de firmar aquí, transferiremos la propiedad a los inversionistas y usted recibirá su dinero en menos de 24 horas. Leonardo, a su lado, sonreía. Ándele, tía, firme, para que se acabe esta pesadilla. Le pasó la pluma. Doña Elena la tomó. La mesa de la cocina se había convertido en un campo de batalla. Elena miró el papel. Contrato de cesión de derechos. Miró a Leonardo, miró al abogado, y sonrió. Ay, mijo, qué tonta soy. Con tanto ajetreo se me olvidó decirte. Anoche encontré unas cosas de tu tío. La sonrisa de Leonardo se congeló. ¿Qué cosas, tía? Papeles viejos. Allá en el vagón. Estaba limpiando. Se levantó, fue a su cuarto y regresó con el portafolio de cuero de Genaro. Lo puso sobre la mesa encima de los papeles del abogado. El sonido fue sordo, definitivo. ¿Y esto? Preguntó el abogado, molesto por la interrupción. Son los papeles de mi esposo, dijo Elena. Abrió el portafolio. Sacó los títulos de propiedad originales. Estos, por ejemplo, son los títulos de esta tierra, están a mi nombre, y no se venden. El abogado palideció. Miró a Leonardo. Tú me dijiste que la vieja no sabía. ¡Cállate!, gritó Leonardo. Tía, ¿qué es esto? ¿Un juego? Usted ya me firmó los poderes. Esos papeles no valen. Valen más que tu palabra, Leonardo, dijo Elena, con una calma que helaba. Y valen más que estos. Sacó los estados de cuenta del fideicomiso. Veo que las finanzas no están tan mal después de todo. Qué curioso, ¿no? Bloqueada, decías. Leonardo se puso de pie, tirando la silla. Vieja estúpida. Me arruinaste. ¿Sabes lo que me costó traer a esa gente? Las promesas que hice. Ese dinero era mío. No era tuyo, Leonardo. Nunca lo fue. Genaro te conocía muy bien. Me conocía. Ese viejo avaro. Me odiaba.
Siempre prefirió a los extraños que a su propia sangre, gritaba Leonardo con la cara roja de furia. Te odiaba tanto, dijo Elena, sacando la grabadora, que te dejó un último mensaje. Apretó play. La voz de Genaro llenó la cocina. Ronca, cansada, pero firme. Leonardo, si estás oyendo esto, es porque mi Elena ya descubrió tu porquería. Y tú estás a punto de cometer el peor error de tu vida. Te conozco, chamaco. Sé de tus deudas, sé de tus vicios, sé de tus viajes a Houston que no son de negocios, sino de clínicas de lujo para arreglarte la nariz que tienes de Pinocho. Mención. Houston Clínica. Sé que te metiste con gente mala, gente de la que no se regresa, pero ¿sabes qué? Ese es tu problema. La tierra de Elena no se toca. El dinero de Elena no se toca. Hubo una pausa en la cinta. Leonardo estaba blanco como el papel. Pero como soy tu tío, continuó la voz de Genaro, te voy a dar una última oportunidad. Una sola. Vete. Vete de la sierra. No vuelvas a buscar a tu tía. Nunca. Si lo haces, esto, un clic en la cinta, se va directo a las manos de un compadre mío que es comandante. Tengo pruebas de tus fraudes. No solo contra mí, sino contra otra gente. Tengo los números de tus cuentas en las islas. Tengo todo. Y créeme, Leonardo, a mí no me importa hundirte desde la tumba, pero a Elena la respetas. Te doy 24 horas, desaparece. La cinta terminó. Silencio. El abogado falso ya estaba guardando sus cosas. Yo no sabía nada de esto. Yo me voy. Y salió casi corriendo. Leonardo miró a Elena. No había furia. Solo un vacío inmenso. Estaba derrotado. Vencido por un muerto y por una vieja. Tía, empezó. No me digas tía, no soy nada tuyo. Lo cortó Elena. Agarraste tu camionetota y lárgate. Tienes una hora para estar fuera de mi vista, o le hablo al comandante. Genaro me dejó el número. Leonardo no dijo más. Salió de la casa. Escucharon el motor de la Lobo encenderse, las llantas patinando en el lodo, y el sonido alejándose hasta que la sierra se lo tragó. Esa tarde, Teo llegó corriendo. Doña Elena, el de la camionetota se fue echando lumbre. ¿Qué pasó? Elena estaba sentada en el porche, tomando café. Se fue el coyote, mijo. Se fue. ¿Y la luz? ¿La vuelvo a encender? Preguntó él. Elena miró el vagón, allá abajo. No, Teo, ya no hace falta. El capitán ya está descansando. Y la patrona ya está despierta. Pero Teo la encendió de todas formas esa noche. Y la noche siguiente. Ya no por Genaro. Lo hacía por Elena. Se volvió un ritual. Y para nosotros, los camioneros, se volvió otra cosa. Ya no era la luz del fantasma. Era la luz de la viuda. Un recordatorio de que en esa sierra, la lealtad es más fuerte que la sangre, y que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Doña Elena vivió muchos años más. Con el dinero del fideicomiso, y con la ayuda del licenciado Matías, el de verdad, arregló los papeles. No vendió la tierra. Al contrario, creó la Fundación Valdés, la que Genaro había soñado. Abrió una escuelita para los hijos de los leñadores y los camioneros. Le dio a Teo una beca para que estudiara, y dicen que el muchacho ahora es ingeniero, de los buenos, allá en Monterrey. Yo ya estoy viejo. Mis viajes son más cortos, pero cada vez que paso por la cuesta y la noche me agarra, reduzco la velocidad, y la busco, y ahí está, fiel, la flama anaranjada en el vagón vacío. Doña Elena murió hace 3 inviernos. La enterramos junto a Genaro, bajo el pino más grande. Pero la luz sigue encendiéndose. ¿Quién la enciende? Unos dicen que es Teo, que regresa de vez en cuando a honrar a sus mentores. Otros dicen que es el alma de Elena, que espera a Genaro. Yo creo que ya no importa quién la enciende. Lo que importa es lo que significa. Significa que aunque el mundo esté lleno de Leonardos con sus camionetas de lujo y sus promesas falsas, siempre habrá un Genaro con un plan, una Elena con valor y un Teo con lealtad. Significa que la luz de la decencia, compa, esa no se apaga nunca. Termina la historia. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión, de este relato de carretera. Si estás leyendo esto, si llegaste hasta aquí, quiero que sepas que no estás solo.
Todos cargamos un vagón vacío y una luz que encender. Y por eso, quiero pedirte algo de corazón. Esta comunidad, este canal camionero, no es nada sin ustedes. Comenta aquí abajo. Cuéntame tu historia. ¿Qué te pareció el relato de doña Elena? ¿Conoces a alguien así? ¿O has vivido una traición y has salido adelante? Sigue el canal y activa la campanita, porque eso nos ayuda a seguir trayendo estas historias. Queremos saber tus consejos de vida, tus anécdotas de la carretera o del hogar. Y dime, ¿de dónde nos estás viendo? ¿Eres de México, de Estados Unidos, de la sierra o de la costa? Como forma de agradecerte por estar aquí, y porque sé que la vida también se trata de cuidarnos, dejé unas recetas de un té para los nervios y unos dulces sin azúcar allá abajo, en el primer comentario fijado. Es un pequeño regalo de mi parte. Gracias por tu tiempo. Que Dios te proteja en tu camino. Y como decía don Genaro, Águila, que la noche es larga. Nos vemos en el próximo relato.